Dios te bendiga, mi amado hermano. Llegamos una vez más a un culto del día domingo. Domingo 12 de julio, nuevamente en nuestra iglesia virtual, en nuestra casa. Que el Señor te bendiga. Quería traerte una palabra en este día para seguir alimentando nuestra fe. Hemos tenido palabra todos los días a través de los hermanos, hermosas palabras que han confortado nuestra alma, llenan nuestro corazón, nos llenan de esperanza y seguimos transitando este tiempo hasta que Dios ponga el punto final y diga basta. Acuérdese que esto tiene fecha de vencimiento y el Señor sabe que nosotros estamos necesitados de que se termine esto cuanto antes. Comenzar una nueva etapa en nuestras vidas, seguramente que nos va a dejar mucho más enriquecido, fortalecido, más esperanzado. Vamos a ser mejores de lo que fuimos. Vamos a ser creyentes distintos, donde habremos sabido lo que es pasar por sombra de valles de muerte, de necesidad, de angustia, de dolor. El Salmo 23 se hará real en nuestra vida. El Señor es nuestro pastor. Y por supuesto nada hasta ahora nos dejó faltar. Amén. Quiero ir a la palabra en este día por una situación que me ha sucedido. Yo le puse a esta palabra, yo Señor, no Señor. Y usted se va a dar cuenta por qué le puse este título. Yo Señor, no Señor. La palabra se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Él respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Le pedí al Señor una palabra a raíz de lo que sucedió en estos días, que me traía a memoria otras situaciones pasadas. Cuando comenzamos el ministerio, cuando abrimos el ministerio, se acerca una prima mía que hacía tiempo que no veía, más de 20 años. Me contó de su vida, que se había casado y que se había acercado porque había escuchado que habíamos abierto el ministerio. Y me dijo: primo, quería verte, tenía ganas de verte, pero también estoy con una necesidad. Me dice: yo me estoy congregando hace 1 año y medio aproximadamente, que conocí a Cristo, me dice, pero estoy con un problema con mi hija. Mi hija es casada, pero ahora se vino conmigo y está teniendo problemas muy difíciles. Me dijeron que tenía que tratarla a un pastor. Y yo en esta iglesia donde voy es una iglesia nueva, o yo soy nueva y todavía no tengo confianza, y cuando me enteré de vos quería hablar con vos. Bueno, ¿qué pasó, prima? Y me invita a ir a la casa, esto hace algunos años atrás. Voy a la casa y cuando voy llegando a la casa veo unos jóvenes que están sentados abajo de un árbol tomando mate, una tarde de verano, y cuando paro el auto, ni bien paro el auto, no había bajado del auto, una chica del grupo que estaban ahí salió corriendo, tapándose los oídos y gritando: no, 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 fuerte. Todos la quedaron mirando y la chica se metió adentro. Cuando yo bajo, todas las miradas eran hacia mí. ¿Quién viene? Drácula, no sé quién es. Y me voy acercando, sale mi prima de la casa, me atiende y me dice: ¿viste, primo? De ella te hablaba. Inmediatamente los jóvenes que estaban con ella, uno se fue para un lado, otro se fue para el otro, parecía que venían, no sé. Entramos a la casa y empezamos a hablar con mi prima porque su hija quedó adentro.
Y mientras le golpeaba la puerta para que abra, ella no quería abrir, no contestaba, había trabado la puerta de adentro. Nos sentamos con mi prima a hablar, a tomar unos mates, empezamos a hablar, la llamó 2 o 3 veces más hasta que a lo último esta joven viene. Cuando viene una chica muy delgada con todo el cabello sobre su rostro, yo no le podía ver el rostro, tenía un cabello muy largo, muy abultado y no se le podía ver el rostro. Se sienta frente mío, pero con todo el cabello sobre la mesa. Una joven de 18 años aproximadamente, 18, 19 años. Y comenzando a hablar con ella, yo trataba de que ella me hablase y me contase un poco, y lejos de eso, mi prima empieza a hablar. Y me dice, ¿sabés qué? Ella ve, mirá cómo se puso cuando vos viniste. Y yo le pregunté, ¿por qué te pusiste así? Y me hacía así con el hombro, no me contestaba. Y me pongo a hablar con ella y le digo, pero contame algo de tu vida, ¿estás casada? Y ella movía la cabeza con gesto, si era sí o si era no. Pero cada vez que yo hablaba con ella, mi prima empezaba a hablar y me contaba ella, ya que su hija me iba a hablar, me contaba ella. Y contaba que ella, por las noches, sentía que la puerta se abría y se cerraba. Sentía como la sensación de que la estaban mirando. Veía sombras que pasaban por frente de ella. Y muchas veces sentía un peso como de una criatura en sus pies. Y se levantaba y no veía a nadie. O a veces le tiraban de la frazada. Todas esas cosas espirituales. Y entonces yo le digo, bueno prima, vamos a orar, yo quiero que me cuentes más. Y dice, sí, aparte ella ve un árbol muy grande y abajo de ese árbol ve a un hombre que la quiere tomar a ella, que la quiere violar a ella. Y en la cual el hombre la tiene sujeta, y el hombre es un hombre grande, colorado de cara, bastante fuerte, un hombre muy mayor. Y cuando ella me hablaba, el Espíritu Santo me hacía prestarle atención a mi prima y no a la hija de ella. Y cuando ella contaba todo con tantos lujos de detalle, el Espíritu Santo me confirmaba más que ponga la mirada, la atención en mi prima y no tanto en su hija. Su hija hacía con la cabeza todo, aceptaba todo lo que ella decía. En un momento dado, esta joven se abre el cabello y le puedo ver su rostro, y mientras hablaba mi prima, ella lloraba. Y le pregunto, ¿todo eso ves? Y me dice, sí. ¿Tenés miedo? Sí, me dice. Y ya empezó a pretender hablar. Y le digo, ¿vos sentís que te están tomando? ¿Pasó esto en tu vida? No, me dice. Entonces, cada vez que yo hablaba con ella, mi prima me interrumpía y contaba detalles. Entonces, el Espíritu Santo me lleva ahora a hablar con mi prima. Y le digo, Mabel, quiero que me digas, quiero que me cuentes de tu vida. ¿Qué pasó? ¿Te casaste? Sí, me dice, me casé, pero me separé, tengo 3 chicos, ella estaba casada, ahora se vino porque no lo tolera el marido es un buen hombre, trabajador, de mucho progreso, ellos están bien, económicamente están bien, pero ella no quiere saber nada porque está viendo todas estas cosas. Y empecé a excavar un poco en la vida de mi primo. Cuando empiezo a excavar en la vida de ella me empieza a contar cosas con lujo de detalle, y la que empieza a llorar ahora es ella. Y su hija, que estaba de costado, ya con el pelo todo corrido, ya con la cara seca, empezó como a tocarla a ella, como a condolerse con ella.
Y me di cuenta, el Espíritu Santo me mostró en ese momento que la situación que esta joven estaba pasando no lo había pasado ella, sino lo había pasado su madre. Por eso el título de la palabra. ¿Quién pecó? ¿Yo, Señor? No, Señor. Su hija, no, yo tampoco, yo, Señor, tampoco. Entonces los judíos creían que cada problema, cada circunstancia adversa era a raíz del pecado, eran las consecuencias del pecado. Y que si nacía con una deficiencia física, eran las consecuencias del pecado. Y si estaban pasando momentos económicos malos, momentos porque habían pecado. Yo quiero humildemente en esta tarde, mi hermano, contarte mi experiencia, lo que pasó en la vida de esta familia. Cuando me pongo a indagar con mi prima me dice, vos sabés que lo que cuenta ella lo viví yo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dice, ese hombre colorado, grande que ella vio, dice, era un hombre que yo estaba parando en la casa de un novio que tenía, y ese hombre era el padre del novio, era un italiano muy grande, y en un costado del árbol quiso abusar de mí, y yo empecé a gritar, y vino mi novio, su hijo, y se empezaron a pelear, y todo lo que ella vio lo vi yo, lo viví yo. Y me acuerdo que entonces empecé a trabajar con mi prima. Y le digo, prima, entonces vamos a hacer una cosa. Yo quiero que vos me digas si vos hiciste algún trabajo. Sí, me dice, porque yo me separé con mi esposo y después fui a una señora y me dijo que me iba a tirar las cartas y que me iba a ir bien, que me hicieron un trabajo, que yo tenía que hacer tal o cual cosa y lo hice, que yo tenía que darle para comprar también una gallina, que ella le iban a untar, también lo hice. Bueno, mi prima estaba en una circunstancia muy difícil en el tema espiritual. Estaba concurriendo a la iglesia, pero no había renunciado a lo que ella había hecho. Entonces, lejos de trabajar con su hija, empecé a trabajar con ella. Y le digo, bueno, prima, hoy ha venido la liberación a tu casa. Hoy ha venido la libertad a tu hogar. Pero vos vas a tener que decirme todo. Y ella empezó a contarme cosas de su vida íntima. Y empezamos a perdonar a las personas que ella las tenía en un rencor tremendo en su mente y en su corazón. Y empezó a recordar momentos específicos. Y empezamos a renunciar, y yo le decía, perdona a esta persona, la perdono en el nombre de Jesús. Olvidá lo que hiciste, lo olvido en el nombre de Jesús. Y empezó una por una, todas las cosas, a ponerla a la par ahora. Y llegó el momento y le digo, bueno, prima, ahora vas a aceptar a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador. Ningún santo más, ningún hombre más, ninguna brujería más. En el nombre de Jesús ahora queda todo fuera. Y le digo, y vamos a ungir la casa. Y ungimos la casa, me trajo un pocillo de aceite y ungimos la casa, oramos en el nombre de Jesús. Pero quedó esa casa una paz tremenda. Y le digo, bueno, decime ahora si hay algo que te haga recordar. Si vos tenés alguna prenda, si vos tenés alguna estatuilla, y me dice, no, primo, no tengo más nada. Y la hija me dice, sí, mamá, que tenés estatuilla. Decile al tío. Y le digo, prima, tenés que serme sincero. Y me dice, sí, primo. Y empezó a sacar de la alacena San La Muerte, Gauchito Gil, El Queco, tantos trabajos de brujería, cintas rojas que había hecho, todas esas cosas que la tenía dentro de su casa, y me dio una bolsa de consorcio, las puse ahí adentro, todas, y me las llevé. Las puse arriba del auto y me las llevé. Oré por ese hogar, oré por esa familia, hicimos la unción de aceite,
Le dejo lo más preciado que yo tenía en ese tiempo, y era una Biblia hermosa que me había comprado, y le digo, nueva, estaba, le digo, prima, tomá, te dejo la palabra de Dios. No, primo, a vos te va a hacer más falta que a mí, tomá, en el nombre de Jesús te la dejo. Le dejé la Biblia. Al poco tiempo me entero de que la hija vuelve con su esposo y que hasta el día de hoy están viviendo felices. ¿Quién pecó? ¿Esta pobre joven o sus padres? Y podemos ver en este tiempo, por eso la palabra, tantos jóvenes que están viviendo momentos difíciles, tanta juventud que se está perdiendo. Y uno le puede echar la culpa, el origen a la sociedad. Sí, estamos viviendo una sociedad muy difícil, un momento muy difícil. Una confusión espiritual tremendamente difícil. Pero los jóvenes se están perdiendo. Muchas de nuestras generaciones también, nosotros papá, hoy papá, nos ha tocado recibir herencias de nuestros ancestros. Y no hablemos solamente todo en un ambiente espiritual. Hablemos en los hogares donde nosotros nacimos. Muchas malas costumbres que nuestra generación, nosotros, inconscientemente se fueron desarrollando en nuestra vida. Muchos papás alcohólicos. Un machismo en aquel tiempo donde las mujeres eran objetos. Donde se las agarraba, se las tomaba del cabello y se las cacheteaba aún delante de los hijos. Nuestra generación ha vivido tiempos difíciles. Nosotros venimos de gobiernos de dictaduras, de no tener una libertad para vestirnos como queríamos o llevar el cabello como quisiéramos, de tener un toque de queda y decir no sale más nadie, de tener gobiernos de facto, gente desaparecida, de ver muertos, de ver cómo se tomaban las fábricas. Me ha tocado trabajar en fábricas tomadas por nosotros mismos, los obreros. Hemos visto correr mucha agua bajo el puente. Y muchas malas costumbres se nos fueron pegando, a algunos más, a otros menos. También muchas buenas costumbres. Nosotros somos el resultado de lo que hemos visto, de cómo nos hemos nacido. Por eso muchas veces a mí me da pena porque veo hijos que están hoy caminando tan perdidos en la droga, en la adicción, en el vicio, y miramos a los padres y decimos, bueno, acá vemos las consecuencias, pero no miramos a los padres de los padres. Y entonces, muchas veces nos hacemos la pregunta de quién es la culpa, de este o del otro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Hay una cosa que yo siempre digo y tomo y me muevo y hago, que digo, nosotros somos responsables de cómo morimos, no de cómo nacemos. Yo no tengo la culpa de haber nacido en el lugar que nací. Pero tengo la culpa, voy a ser culpable del lugar donde voy a morir. Yo no tengo la culpa de la forma que me han enseñado, pero sí voy a tener la culpa de la forma en que yo enseñé. Muchas veces hay cosas que se van manejando de generación en generación. Y son costumbres a veces buenas que nos van a llevar
a un buen final, pero hay costumbres, mayormente se nos pegan esas costumbres malas que nos van a llegar a tener conflictos en la vida, problemas en la vida. Yo tengo un carácter horrible porque mi papá tenía un carácter horrible. No, hermano, tu papá tenía un carácter malo. Si fue malo para vos, trata que no sea malo para tus hijos, para tus nietos o para tus descendientes. Pero muchas veces nos justificamos por lo que los demás hicieron mal. Y días pasados escuchábamos al maestro Rebolleda y él contaba una anécdota, ¿no? Que dice que en una oportunidad una joven invita a comer a una compañera de trabajo y le hace un pastel de papa. Y cuando saca el pastel de papa, la compañera lo ve y le dice: che, qué rico que está, ¿por qué le pusiste esta división de metal en el medio? Para que salga más rico, le dice. Che, pero qué bueno que te salió, dice. ¿Qué le hace la división de metal? No sé, dice. Pero mi mamá lo ponía y decía que salía más rico así de esta forma. Mirá vos, che, qué bueno, voy a tener que ponerle una división de metal a la fuente mía. Claro, y le quedó eso a esta joven y al otro día le pregunta a la madre: mamá, dice, vos sabés que invité a fulana y le hice un pastel de papa y le puse la división de metal como vos le ponías al medio. Qué rico que sale. Sí, le dice la madre. Sale riquísimo. ¿Y por qué? ¿Qué le da la división de metal? No sé, eso lo hacía tu abuela. Dice. Pero vos no sabés. No. Le dice, llama a la abuela. Y le dice: abuela, ¿qué hija? ¿Sabes que hizo un pastel de papa y lo hice con la división de metal como lo hace mamá? Sí, ella siempre lo hace así. Pero dice que vos lo haces así. ¿Por qué lo hace tan rico la división de metal esa? Dice: no, yo le ponía la división de metal porque no tenía una fuente chica. Porque la fuente que yo tenía era grande y no hacía un pastel de papa tan grande. Se me iba todo por el costado, entonces le ponía a la fuente grande la división de metal. Muchas veces, mis hermanos, nosotros hicimos cosas que nuestros padres hacían y que no tenían sentido. Y simplemente lo copiábamos porque lo veíamos en ellos. Y tal vez los años que nos tocaron, la sociedad que nos tocó, no nos ayudó mucho. No teníamos tanta capacidad que hoy hay tecnológica. Y tal vez muchas de las cosas que nuestros hijos hacen que no son correctas, tiene mucho que ver con lo que nos enseñaron nuestros padres o lo que vimos en nuestros padres. Hay mujeres que se casan y no saben cocinar porque en su casa no cocinaban. Y dice: no, pero yo cocino así. Mi esposa, cuando nos casamos, yo le digo: ¿qué salada está la comida? No, a mí me gusta con mucha sal. Bueno, pero ahora nos casamos, tratá de ponerle un poco menos. Bueno, la primera comida. La segunda comida no tenía sal. Estela, pero le falta sal. No, porque yo me acostumbré así. Es difícil. Muchas malas costumbres que nosotros, los papás, acarreamos en la vida, lo depositamos en nuestros hijos. Pero acá los judíos estaban hablando de este hombre que tenía una falencia física. Este hombre era ciego. Y era ciego de nacimiento. Y ellos tenían que encontrar en lo espiritual algo que le diera la razón a lo que este hombre estaba teniendo. Y muchas veces buscamos en el lado espiritual. El ser humano tiene que alimentar el espíritu de alguna forma.
Y si no lo alimentamos de Dios, vamos a buscar alimentarlo en otro lugar. Y sabemos que el enemigo está esperando en estos tiempos que uno se acerque a esas personas que piensan, que te dicen que te van a solucionar la vida a través de un trabajo, o que van a consultarle a través de unas cartas, o que van a hacer un trabajo para hacer volver a su esposo, a su esposa, para que lo quieran, para sus hijos. Y estamos teniendo un desequilibrio espiritual, que a la larga o a la corta va a traer consecuencias. Y no solamente lo va a traer en la persona que lo hace, sino también en sus descendientes. En este caso, mi prima lo había hecho ella, había sufrido ella, pero también ahora estaba recayendo sobre su hija. Y ha pasado, también tenía una consulta muy parecida. Y no tenemos la posibilidad de acercarnos hacia los hogares ahora, sino que lo estamos haciendo virtualmente, de una forma telefónicamente, y hablando con esa persona, digo, bueno, yo quiero interiorizarme un poco en vos. No porque uno sea curioso, o no porque uno vaya a reprocharle a la persona que va a buscar un alivio espiritual en los lugares indebidos. No, sino es para cerrar esa puerta, para cerrar esa ventana que una vez allá, muy abajo, hace muchos años, abrieron. Y hoy están siendo de malas consecuencias en las personas, en los jóvenes, en los matrimonios, en las vidas. El mundo espiritual. El mundo espiritual que no se ve, pero que se pacta en un momento. Y que muchas veces nos lleva a la destrucción de la familia. El enemigo no vino a arreglar ninguna familia. El enemigo no vino a traer orden entre los esposos, entre los padres, todo lo contrario. Él vino a crear conflicto entre los hijos con los padres con los hijos. No vino a traer paz. Si trae paz, es una paz momentánea, mentirosa. Los judíos sabían que algo espiritual había por ahí. Pero Jesús le salió con otra cosa. Jesús le dijo, este pobre hombre por el ciego no pecó. Ese otro pobre hombre que fueron sus padres tampoco pecaron. Esto ha sucedido para que la gloria de Dios se vea manifiesta en sus vidas. Hermanos, yo no sé cuál es la situación de la familia en este momento. Yo hago una convocatoria abierta. Pero si en tu corazón está que vos tengas un bienestar con tu esposo, con tu esposa, que vos tengas una armonía con tus hijos, y vos ves un descarrilamiento de los cónyuges, de los hijos, hay algo espiritual que no anda bien ahí. Ojo, también tomemos las malas costumbres. Porque hay muchas personas que siguen siendo lo que los abuelos fueron. Golpeadores, maltratadores, algunos vagos. Hay personas vagas. Golpeadores, machistas, que vienen todas de malas costumbres y tal vez no es espiritual. Me refiero a espiritual
cuando no es a un trabajo, sino es a una costumbre. Bueno, Jesús vino también a cambiar la costumbre. Por eso es importante que uno trate de encontrar el origen de los problemas. ¿Dónde nació este rechazo a mi esposa? ¿Dónde nació esta desconfianza de ser tan celoso, tan celosa? ¿Dónde nació esta diferencia que tengo con mi hija, que tengo con mi hijo? Y reconocerlo y buscarlo. Y renunciar a eso y pedir perdón. No solamente a Dios, sino también a la persona. Un renunciamiento que venga desde lo profundo, un renunciamiento que sea aún haber renunciado de lo que nuestros padres hicieron. Para que la familia pueda vivir en armonía. Me acuerdo cuando nosotros nos íbamos a casar con mi esposa siendo muy joven. Yo conocí el Evangelio desde muy chico, nací en una iglesia. Y después me aparté y conozco a mi esposa siendo muy joven. Y pretendiendo tener un casamiento como esos casamientos televisivos de boda de la iglesia católica y el Ave María. Y decidimos casarnos en una iglesia católica, yo estaba apartado, mi esposa no conocía a Cristo, no conocía a nadie. Y fuimos a hacer los cursos para casarnos, y en uno de esos cursos, un cura que tenía muchos años, uno de los primeros curas de Solano, con un cigarrillo en la mano, literalmente, y un vaso de whisky, me dice: ¿ustedes se quieren casar, pibes? Yo les voy a decir una cosa, ustedes no van a durar. Porque un matrimonio sin Cristo no dura. Me quedó esa palabra y me quedó de la forma que él me lo decía, pero son tus palabras. Y yo lo tomé y dije: yo voy a volver a mi casa. Voy a volver a mi Dios. Y voy a volver a mis costumbres. Y fundamentamos nuestro matrimonio en Cristo. Y claro que muchas de las cosas que no eran tan buenas de mi papá, a lo largo de la vida las fui corrigiendo. Claro que muchas cosas buenas que tenía mi viejo, que era un gran hombre, las fui siguiendo, poniendo en práctica. Y puedo ver cómo mis hijos hoy fueron poniendo, copiando esas buenas costumbres. El agua se fue depurando mientras bajaba. De los abuelos a los padres, y de los padres a los hijos, y de los hijos a los nietos. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad, es el que nos lleva al cambio. Un matrimonio sin Cristo no dura. O si dura, en muchos de los casos, es preferible que no dure. Es preferible que no dure. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Es por costumbre o es por...? Cada vez que hablo con un matrimonio que se va a casar, les digo: no tomen las costumbres de los padres, tomen las cosas buenas. Pero hay cosas que nosotros hemos hecho mal y tal vez las seguimos haciendo mal. No las copien. Abran su mente, abran su vida a un nuevo mundo, abran su vida a un nuevo tiempo. Sean distintos. Pongan las cosas en su lugar. Hoy hay muchas cosas que se fueron corriendo del eje y se están perdiendo. Hay muchas cosas que se están perdiendo, pero hay muchas cosas que se están ganando. El ser humano necesita una alimentación espiritual. Una alimentación que lleve a retener valores en los hogares.
valores. Valores con los hijos, con los padres, el respeto. Tener sanas decisiones. No se puede hacer lo que se nos antoje. La vida tiene consecuencias. El Señor odia al pecado, pero ama al pecador. El Señor rechaza al pecado, pero admite al pecador. El Señor nos dio libre albedrío, aún yendo a la casa de Dios, yendo a la iglesia. Muchas veces nosotros estamos faltando. Hay hogares que no se constituyen bien. Van a la iglesia y piensan que con eso ya está todo cubierto. Déjeme decirle que nada más lejos de eso. Hay una vida buena que todo matrimonio tiene que llevar adelante. Hay un alimento espiritual que es la búsqueda de Dios, pura y genuinamente. No está en el fulano de tal, no está en la mano santa de tal, no pasa por ahí. Está en Dios. Y no está en una religiosidad, está en Dios. Y no está, y me comprometo con esto, no está en muchas denominaciones eclesiásticas, está en Dios. Y no está en la locura de muchos hombres supuestos de Dios, está en Dios. El Evangelio tiene que ser una vida de equilibrio. Por un lado, yo tengo que alimentar mi fe espiritual, amar a Dios y ponerlo en práctica en mi familia, en mi hogar. Buscar la parte que me corresponde como hombre dentro de la sociedad. Tener un trabajo, buscar un estudio, perfeccionarme. No me puede quitar el concurrir a la iglesia, el sacar todas estas necesidades. Tengo que tener un equilibrio en mi vida. Mi vida tiene que ser una vida de equilibrio. Mis hijos tienen que nacer en un hogar en equilibrio. Yo he visto tantos fracasos de jóvenes, de padres que fueron años a la iglesia, que están en la iglesia, pero que los matrimonios fracasan porque no tienen una doctrina de Dios en su vida, tienen una doctrina de iglesia, nada que ver. Tenemos que tener una doctrina de Dios. Jesús era 100% hombre. Y como hombre, Él cumplía como hombre, pagaba sus impuestos, era honrado, andaba, trabajaba y era 100% Dios. Y como Dios tenía su necesidad de estar en comunión con su Padre. Está naciendo un tiempo nuevo, mi hermano, y tiene que nacer una iglesia nueva. No tenemos que seguir peleando con los carros del faraón, derrotando gigantes, derrotando al faraón y llegar a la casa y no tenemos de qué alimentar o qué darle a nuestros hijos. No es una realidad. No es una realidad. Dios nos dio el libre albedrío. El libre albedrío. Nosotros podemos elegir y eso nos va a traer consecuencias. Pero si yo voy a la iglesia, si yo elegí en ti, si yo oré y te dije, no es así, mi hermano. Entonces nuestros hijos, cuando veamos esos muchachitos, usted como yo verá a esos chicos que están pidiendo en la calle. ¿Quién pecó? Esa pobre criatura o sus padres. Y los padres de sus padres. ¿Quién pecó de ellos?
Mi hermano, para terminar, Moisés se encargó de escribir Deuteronomio muy rápido. 45 días aproximadamente le llevó antes de que él muriera. Porque sabía que la nueva generación iba a llegar a la tierra prometida. Pero sabían que si no se agarraban de las leyes de Dios, iban a fracasar. Yo sé que viene un tiempo nuevo, mi hermano. Tiempo nuevo para la sociedad, tiempo nuevo para los países, tiempo nuevo para la iglesia. Y yo le agradezco a Dios por ver hermanos y hermanas que están, decía el otro día, están tomando fuerza en el Señor, están despertando, desarrollando músculos, desarrollando cintura para esquivar los dardos del enemigo. Es un tiempo donde la iglesia, al menos la nuestra, mi hermano, está tomando una fortaleza tremenda. No vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos. Pero estaba escuchando días pasados un filósofo y decía, y me gustó, presté mucha atención y decía, yo no veo en la gente. Me despertaba una emoción, decía él, los primeros días de cuarentena, cuando entendían que la plata no era necesaria, que era más necesario compartir una mesa con la familia, que no era tan necesario ver la televisión, que era necesario conformarse con lo que tenía. Él decía, me despertaba esto, un entusiasmo, porque veía que podían hacer algo nuevo. Pero ahora estoy viendo, decía este hombre, que hay tanta desesperación como antes y la gente está esperando que se vaya esta pandemia para ser igual o peor que antes. Yo no sé qué va a ser, pero iglesia, yo sé que vamos a ser distintos. Busquemos el equilibrio de la vida, el equilibrio en Dios para no fracasar. No le llamemos demonio a la vagancia. No le llamemos demonio a la falta de oportunidades. No pongamos a Dios por quedarnos en el tiempo, todo el tiempo en la iglesia, tal vez compartiendo un choripán hasta las 2, 3 de la mañana y al otro día no vamos a trabajar. No. Tomemos la responsabilidad. Tengamos una comunión directa con Dios, pero también una comunión directa con nuestros hijos, con la sociedad, con la vida. Te dejo esta pregunta, mi hermano, para finalizar. Vos, Señor, decime del otro lado, no, Señor. Mis padres, si fueron tus padres, que no recaigan tus hijos. Porque si no, tus hijos dirán, no, Señor, mi Padre. Y ahí te tocará. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Nos veremos el domingo que viene. Que tengas una buena semana. Amá a tu familia, amá a tus hijos. Que el Señor te bendiga.